La jungla de Guadalcanal era un infierno sofocante. El calor, la humedad, el hambre, la enfermedad, todos estos eran enemigos invisibles. Pero había algo peor que eso, la oscuridad de la noche que se cernía sobre la cresta de Edson, donde 800 marines estadounidenses, apenas un puñado de hombres agotados, debían enfrentar lo impensable, una avalancha de 2500 soldados japoneses, dispuestos a todo por borrar del mapa su pequeña posición. Lo que sucedió esa noche fue más que una batalla. Fue una lucha por la supervivencia, una epopeya de resistencia y sacrificio. Esto no es solo historia, es una lección de valor, de honor y de lo que realmente significa no rendirse jamás. Bienvenidos a este episodio donde os contaré uno de los combates más intensos y desgarradores de la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Edzon's Ree. Una batalla que puso a prueba hasta el límite a un pequeño grupo de hombres que se enfrentaron a lo imposible. Si te interesa conocer más sobre momentos clave de la historia bélica, quédate conmigo. Para entender lo que ocurrió en Edzon's Ree, tenemos que retroceder a 1942, al corazón del teatro del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas aliadas, lideradas por Estados Unidos, habían comenzado una ofensiva crucial: tomar el control de la isla de Guadalcanal. Esta isla no era solo un trozo de tierra en el Pacífico, era estratégica, un paso vital para detener la expansión japonesa y proteger las rutas de suministro hacia Australia. Pero Guadalcanal no era un lugar fácil. Los marines que desembarcaron allí en agosto de 1942 encontraron una jungla espesa, un calor asfixiante y una constante amenaza de enfermedades como la malaria. Y por si fuera poco, debían defender el recién capturado aeródromo de Hendersonville, un punto estratégico que Japón necesitaba recuperar a toda costa para mantener su control en la región. Y aquí es donde entra en juego Edzon's Ree, un pequeño cerro, aparentemente insignificante, que se convertiría en el escenario de una de las luchas más feroces de la guerra. Los japoneses sabían que sin el control de Hendersonville, sus planes de expansión en el Pacífico colapsarían. Para ellos, recuperar Guadalcanal era cuestión de honor y supervivencia. Desde su cuartel general, el general Kiyotake Kawaguchi, un veterano de múltiples campañas, planeaba el ataque con precisión. Su objetivo era claro: aplastar a los 800 marines que defendían la pequeña pero estratégica colina conocida como Edzon's Ree, abrir una brecha y retomar el aeródromo. Las tropas japonesas, con experiencia en combate en el duro terreno selvático, estaban formadas por unos 2500 hombres, entre ellos algunos de los soldados más endurecidos y decididos de la 35ª Brigada de Infantería. Creían que la victoria era inevitable. La moral entre los japoneses era alta, pues sabían que superarían en número a los defensores. Sin embargo, lo que no contaban era con la férrea resistencia que los marines, liderados por el coronel Meret Red Mike Edson, estaban dispuestos a presentar. Los marines sabían que estaban en desventaja, pero también conocían bien la importancia de su posición. Hendersonville era la clave para el control de Guadalcanal, y por ende, para el control del Pacífico. El coronel Edson, un veterano astuto y decidido, ordenó a sus hombres prepararse para lo peor. Colocó a su primer batallón de marines Raider y a un batallón de paracaidistas en una delgada línea defensiva a lo largo de la cresta, conscientes de que no recibirían refuerzos ni apoyo aéreo significativo. Estaban solos. Estos hombres no eran soldados de élite ni superhéroes. Eran jóvenes, la mayoría con apenas 20 años, luchando en una tierra desconocida, a miles de kilómetros de casa. El miedo era palpable, pero se ocultaba tras miradas decididas. Sabían que la batalla que se avecinaba sería brutal, pero también sabían que no podían permitirse el lujo de fracasar. Mientras la noche comenzaba a envolver la jungla en una oscuridad total, solo el zumbido de los insectos y los susurros de sus camaradas rompían el silencio. La tensión se hacía insoportable. Y entonces, llegó la noche. Una oscuridad absoluta cubrió la jungla, solo interrumpida por el tenue resplandor de las estrellas y la maleza que se agitaba con los vientos de la isla. A las 9:30, el silencio fue roto por los tambores de guerra y los gritos de los soldados japoneses,
que avanzaban con furia desde la jungla. Era el comienzo de una tormenta de violencia que duraría hasta el amanecer. Los japoneses atacaron en oleadas, gritando «Banzai», mientras se lanzaban hacia las posiciones defensivas de los marines. Los soldados estadounidenses, agotados y nerviosos, respondieron como pudieron, con ráfagas de ametralladoras y disparos de fusil. La primera línea de ataque fue brutalmente diezmada, pero detrás de ella venían más tropas, decididas a arrollar a los defensores. Los combates cuerpo a cuerpo se volvieron inevitables. La batalla era feroz, con bayonetas, cuchillos y hasta palas como armas improvisadas. Los japoneses seguían atacando sin descanso, utilizando tácticas de infiltración, ocultándose entre la maleza y apareciendo de repente entre las líneas americanas. En algunos puntos, lograron penetrar las defensas, obligando a los marines a luchar por cada centímetro de terreno. Era una batalla sin tregua, en la que cada hombre sabía que su vida dependía del compañero a su lado. La fatiga comenzaba a pasar factura, pero los marines, con los nervios al límite, se negaban a ceder. A lo largo de la noche, las posiciones defensivas de los marines se vieron al borde del colapso en varias ocasiones. En un momento crítico, los japoneses lograron rodear un flanco y comenzaron a avanzar hacia el centro de la línea. Pero fue entonces cuando el coronel Edson demostró por qué sus hombres confiaban en él. Con un grito que resonaba incluso por encima del estruendo de la batalla, se colocó al frente, reorganizó a los defensores y bajo una lluvia de fuego enemigo, contraatacó. Con su liderazgo y coraje, inspiró a sus hombres a mantener la línea. Este es el tipo de liderazgo que nace en los momentos más oscuros. Los marines luchaban no solo por sus vidas, sino por su honor, por sus camaradas caídos y por el sueño de volver a casa. Muchos de ellos sabían que quizás no sobrevivirían la noche, pero aún así, no dieron un paso atrás. Y mientras la noche avanzaba, los ataques japoneses seguían. Una y otra vez, los soldados enemigos se lanzaban en cargas desesperadas, buscando cualquier resquicio en las defensas. Los marines, con las municiones cada vez más escasas, comenzaron a disparar con mayor precisión, sabiendo que cada bala contaba. Y cuando las balas se agotaban, recurrían a las bayonetas, a las granadas, e incluso a sus manos. Las horas pasaban lentamente. La oscuridad era un aliado para los japoneses, que conocían bien la jungla, pero también se convertía en su perdición. En la confusión de la noche, muchos soldados japoneses se desorientaron, y sus ataques perdieron coordinación. Las líneas defensivas de los marines, aunque destrozadas y rotas en algunos puntos, seguían resistiendo. Los japoneses avanzaban, pero nunca lo suficiente para desbordar completamente a los defensores. Los combates cuerpo a cuerpo en medio de la espesura eran salvajes, brutales, pero los marines aguantaban. La cresta estaba empapada en sangre. Los marines, luchando con los dientes apretados y el cuerpo agotado, resistían lo que parecía imposible. En medio del caos, mientras el enemigo asaltaba una y otra vez, el amanecer empezó a insinuarse en el horizonte. A pesar de que la batalla aún no había terminado, la luz del día trajo una sensación de alivio para los agotados defensores. Los japoneses, tras sufrir bajas devastadoras y sin lograr romper la línea americana, comenzaron a retirarse. Cuando el sol finalmente se alzó sobre la cresta de Edson, el panorama era desolador. Cuerpos, armas y equipos desperdigados por todo el terreno. Pero lo que quedaba claro era esto: los marines, contra todas las probabilidades, habían mantenido su posición. Henderson Field seguía en manos aliadas, y la embestida japonesa había sido detenida. La batalla de Edson's Ree se había cobrado muchas vidas, pero los 800 hombres que defendieron la cresta lo hicieron con un coraje que resonaría en la historia para siempre. Edson's Ree no es solo una historia de guerra. Es un recordatorio de lo que los seres humanos son capaces de hacer cuando sus vidas y su libertad están en juego. Estas historias nos conectan con lo mejor y lo peor de la humanidad, con el sacrificio y el sufrimiento, pero también con el heroísmo y la esperanza. Si te ha inspirado esta historia,
No olvides suscribirte al canal para más relatos como este. Y si quieres seguir explorando los momentos más épicos de la Segunda Guerra Mundial, haz clic en el siguiente vídeo. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia, y nos vemos en el próximo episodio.